¿Sabías que el cristianismo es la religión más grande del mundo? Hay más de 2.000 millones de personas que dicen ser cristianas. Eso es más de 3 por cada 10 personas en todo el mundo. Todos creen que Jesús es el fundador de su iglesia. Probablemente se haya preguntado por qué hay tantas variaciones y enseñanzas muy diferentes. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a caminar por el pantano de hechos y falacias, la verdad o la mera tradición que compone el cristianismo moderno? La mayoría de las iglesias realmente siguen a Jesús. ¿Cómo puedes saber si la variedad de enseñanzas y costumbres representa fielmente la forma en que Jesús enseñó y vivió? Aquí está la pregunta clave. ¿Qué enseñó Jesús realmente? En Beyond Today examinaremos una impactante enseñanza de Jesús que sorprendentemente la mayoría de los cristianos no entienden. Manténgase sintonizado con Beyond Today mientras hablamos de enseñanzas impactantes de Jesús. El sábado. Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Hay muchas iglesias cristianas hoy, pero en lugar de unidad, armonía y cooperación, muchas son conocidas por sus disputas y divisiones. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué en ocasiones hay 4 iglesias diferentes en la misma calle? Incluso cuando las iglesias parecen llevarse bien, se dividen en cientos de diferentes grupos, iglesias y denominaciones. ¿Por qué no pueden estar de acuerdo al menos en una cosa? Esto se reduce a que muchos dicen seguir la religión del cristianismo y sin embargo solo poseen una comprensión débil de lo que Jesús enseñó. Hay una diferencia entre lo que los cristianos creen y lo que la Biblia enseña. Thomas Jefferson, un padre fundador estadounidense, el autor principal de la Declaración de Independencia y el tercer presidente, dijo: los mayores enemigos de Jesús son las doctrinas y los credos de la iglesia. ¿Podría ser cierto? ¿Cómo puede haber una diferencia entre las enseñanzas de Jesús y el cristianismo? Después de todo, ¿es posible ir a la iglesia y no estar realmente siguiendo a Jesús? De hecho, ¿hay alguna iglesia tan buena como otra? Déjeme ser claro, hay una diferencia entre las enseñanzas de Jesús y la mayoría del cristianismo. Es posible ir a la iglesia y no estar realmente siguiendo a Jesús. Y no, ninguna iglesia es mejor que la otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí está la clave. Jesús enseñó a la gente que debe seguirlo. No dijo 3 o 4 veces, sino una y otra vez. De hecho, casi 2 docenas de veces la Biblia lo registra hablando de personas que lo siguen. Puede ser chocante oírlo, pero la mayoría de las iglesias no siguen a Jesús. Cristo mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedes estar seguro de que no caes en esa categoría? Tenemos que dejar de seguir los deseos egoístas, nuestros amigos o la cultura pop, nuestra familia, y hacer más. Incluso más que decir el eslogan: llevo a Jesús en mi corazón. Seguir verdaderamente a Cristo significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Aprendemos exactamente lo que Él enseñó y lo hacemos. Seguir verdaderamente significa que no seguimos nada más. En Lucas 9:23, Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Si afirmamos ser cristianos, imitamos a Cristo precisamente, porque no hay tal cosa un discípulo a mitad de camino a tiempo parcial. Eso nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿estoy realmente siguiendo a Cristo? ¿Realmente sigo lo que Él enseñó? Vamos a examinar una enseñanza impactante de Jesús para ayudarle a analizar su propia relación con Él. Si afirmamos ser cristianos y somos verdaderos seguidores de Jesucristo, nos esforzamos por ser como Él. Él siempre obedeció a su Padre, así que eso es lo que hacemos. Significa que le he hecho mi maestro, mi jefe, el Señor de mi vida.
Así que cada pensamiento y decisión se filtra a través de su palabra y su camino. Debo hacer lo que Él dijo, exactamente lo que Él enseñó. Si vamos a hacer precisamente eso, debemos aplicar la instrucción de 1 de Juan capítulo 2. En el versículo 4 se nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Conocer y seguir lo que Jesús realmente enseñó es crucial. Nadie quiere ser identificado como un mentiroso. Los verdaderos seguidores de Cristo están mostrando a Dios que lo aman por completo, viviendo de la misma manera que vivió. Cuando las iglesias nos siguen su ejemplo y enseñanza, ¿qué podemos asumir? Bueno, tendríamos que concluir que no están siguiendo a Jesús. ¿Cómo puede evitar ese espantoso resultado? ¿Cómo puede vivir en la verdad y saber cómo seguir a Cristo adecuadamente? La única manera de saber realmente es leer su Biblia. Aprenda la palabra de Dios, decida por usted mismo y hágalo. No deje que nadie le diga lo que debes creer. Asegúrese de leerlo por sí mismo. Una persona que se llama cristiana, pero no obedece la Biblia, no es cristiana en absoluto. Permítanme decirlo de nuevo. Si alguien dice que son cristianos y no obedecen la palabra de Dios, no son realmente cristianos. La Biblia es el libro de texto para los estudiantes de Cristo. El apóstol Pablo fue guiado a decirnos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando bien preparado para toda buena obra. Claramente, la palabra de Dios debe gobernar nuestra vida si somos verdaderamente suyos. Con esto en mente, examinemos una enseñanza impactante de Jesús. ¿Que también seguimos a Cristo cuando se trata de adorar? ¿Sabías que no puedes encontrar en ninguna parte de la Biblia que el domingo es el día de adoración? Busque en el Antiguo e incluso en el Nuevo Testamento y encontrarás que el sábado bíblico no es domingo. La historia y las escrituras muestran que la verdadera iglesia del Nuevo Testamento adoraba en los sábados, desde la puesta del sol de los viernes hasta el atardecer del sábado. Por sorprendente que sea, la mayoría se admira al darse cuenta de que no hay otro día de culto mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis. El sábado cristiano, recordado desde el atardecer del viernes, es lo que Jesús observó y enseñó. Puede asombrar a algunos al darse cuenta de que esto es exactamente lo que Él dijo con valentía en Marcos 2:27. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Observe que otras traducciones lo hacen completamente claro. El Nuevo Testamento literal de los discípulos dice: el sábado fue hecho por el bien de la humanidad. La nueva versión estándar revisada dice: el sábado fue hecho para la humanidad. Lexham English Bible dice: el sábado fue establecido para la gente. Incluso la traducción de las Buenas Nuevas dice: el sábado fue hecho para el bien de los seres humanos. ¿Puede ser más claro? Es cierto que Jesús enseñó que el sábado no fue hecho para los judíos. Jesús no observó el sábado solo porque era judío. En su lugar, encontramos la verdad irrefutable de que el sábado fue creado para todos los hombres, todos los pueblos. No es una cosa del antiguo pacto hecha solo para Moisés y los israelitas. Es en realidad una cosa del nuevo pacto, establecida en la creación y continuada como verdadera adoración en la iglesia del Nuevo Testamento. Así que por favor, sea honesto consigo mismo y lea su Biblia. Encontrará que el sábado es el séptimo día de la semana. Ni siquiera una vez el domingo, el primer día de la semana, está referido como un día de reposo sabático. La Biblia nunca declara que el domingo debe ser algún tipo de Shabbat.
El día sábado se menciona desde el principio del Génesis y luego de nuevo en el cuarto mandamiento. La Biblia nos dice que Dios fijó el séptimo día en la creación. Así que la Escritura constantemente cuenta la misma historia de la verdadera adoración. Incluso después de la crucifixión, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento siguieron observando el sábado del séptimo día, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, como el día de la verdadera adoración. Aquí hay otra sorpresa. Si usted leyera de esto en la Enciclopedia Católica, le dirá que Jesús y sus discípulos siempre observaron el sábado del séptimo día, pero la Iglesia Católica tenía el derecho de cambiar el día sabático de sábado a domingo. Algunos se jactan de la razón que los protestantes usan para observar el domingo, porque siguen la tradición católica y no a la Biblia. ¿A quién sigue? ¿A una iglesia o a Cristo? ¿A quién debe seguir? Jesús dijo: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuche al Salvador. Elija estar del lado de la verdad. Determine seguir y vivir la verdad. El hecho es que la religión no siempre va junto con la Biblia. Eso es irrefutable. La Escritura dice que pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar el sábado cambiado a algún otro día. Imagínese si hubiese cambiado. Habría habido una discusión enorme sobre él y registrado especialmente en el Nuevo Testamento. Pero la mayoría de las personas están cegados ante esta sorprendente verdad de la Biblia. Puede ser chocante reconocer la segunda parte de la declaración de Jesús. No solo él dijo que el sábado era un día de adoración creado para toda la humanidad, para cada uno de nosotros. Él también declaró en Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Piensa en esa declaración impresionante. Jesús no es el Señor del domingo, Él es el Señor del sábado. Ahora, hay multitudes que se han dicho y que creen que la adoración en el séptimo día, el sábado, fue abolida en la cruz. Ellos creen que el sábado fue de alguna manera cambiado, de modo que ahora el primer día de la semana, el día que llamamos el domingo, se convirtió en el día del Señor. ¿Puede ser cierto? ¿Debería usted observar el sábado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado o el domingo? Consideremos bien lo que enseñaron Jesús y la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerde que las enseñanzas de Cristo y la Biblia deben apoyar y guiar todo lo que hacemos. Seguimos a Jesús. Si la palabra de Dios revela que estoy adorando en el día equivocado, ¿no debería estar perfectamente dispuesto a cambiar? ¿Qué haría un verdadero seguidor? Ahora, hay, por supuesto, algunos que dicen que no hace ninguna diferencia el día que usted guarde. Así que usted puede guardar un día en 7. Pero espera, ¿hace la diferencia? ¿Cualquier día es aceptable para Dios? Volvamos al libro, volvamos a la Biblia y veamos lo que descubrimos. Ya leímos Marcos 2:28, pero hay más. He aquí otra declaración clara de Cristo. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hay muchos más inconfundibles pasajes sobre el verdadero día de adoración. Dios habló a través del profeta Isaías acerca del sábado y claramente lo llama mi día santo y el día santo del Señor. Y en ninguna otra parte de las Escrituras designa otro día más como suyo. Así, vemos que el Señor tiene un día, y ese día es desde el atardecer del viernes al atardecer del sábado. Si se nos preguntara si el domingo es el día del Señor, tendríamos que decir ciertamente no. ¿En qué día es Jesús Señor? Él mismo lo dijo.
Jesús es el Señor del sábado. ¿En qué día observan y adoran los fieles seguidores de Jesús? En el corazón mismo de los 10 mandamientos se nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué harán ustedes con respecto a esa sorprendente verdad? El hecho es, no podemos ser verdaderos cristianos y no seguir a Jesús. Afirmar que es cristiano significa que debemos seguir a Cristo. También es importante darse cuenta de que Dios nos instruye a todos a examinar, a verificar y probar lo que creemos. Usted ve, no basta con creer algo, incluso rechazar una doctrina solo porque se ha enseñado. El apóstol Pablo nos dice que probemos todas las cosas, retened lo que es bueno. Cuando somos desafiados por una enseñanza, debemos preguntarnos: ¿practico 1 Tesalonicenses 5:21 probando todas las cosas? Usted debe probar la enseñanza de Jesús en el sábado. Hay un ejemplo de lo que se debe hacer exactamente y lo registra Hechos 17. Pablo estaba predicando la verdad y lo más probable es que sorprendió a la gente de Berea. ¿Cómo manejaron ese sorprendente mensaje? El versículo 11 dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Cuando sus creencias fueron desafiadas, reaccionaron de una manera que podemos aprender. Primero que todo, ellos recibieron la palabra. Escucharon atentamente, quisieron saber lo que tenía que decir y asegurarse de que lo comprendieran antes de emitir juicios. Habría sido fácil para ellos escuchar y luego concluir: Pablo está loco, y luego rechazar lo que dijo sin pensar mucho. Pero eso no era su enfoque. Ellos entendían que la palabra de Dios debía ser manejada con respeto y cuidado y no tomada a la ligera o darse por sentada. Así que examinaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Pero también noten esto: no solo abrieron sus Biblias y estudiaron por sí mismos, sino que nos dice que lo hacían diariamente. No se limitaban a mirar algunas cosas. Hacían un estudio de la palabra de Dios como una parte de sus vidas todos los días. Querían saber si la enseñanza era o no verdaderamente exacta. Si pudieran confirmar las enseñanzas de las Escrituras, entonces tendrían que aceptarla, cambiarla y seguirla. Dicho de otra forma, era importante para ellos saber lo que ellos creían, y era tan importante saber por qué lo creían. Su ejemplo es una maravillosa lección para todos nosotros. Examinarás, verificarás y probarás lo que crees. Espero que ustedes examinen cuidadosamente estas cosas. No lo creas solo porque lo digo. No creas algo solo porque has crecido en esta versión de la religión o en esa iglesia. Si lo hace, usted está en riesgo. Mire a la Biblia. La palabra de Dios dice a todos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No es de extrañar que inspiró a Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué vas a hacer? Dios movió al apóstol Pablo para que nos advirtiera a todos. Él escribió: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No se deje engañar. Asegúrese de que usted elige la dirección correcta y nunca se aleje de seguir verdaderamente a Cristo. Si pudo suceder, entonces podría pasar ahora. Si pudo sucederles, podría sucedernos a nosotros. Voy a discutir las impactantes enseñanzas de Jesús con nuestro panel de Beyond Today. Pero primero vamos a recapitular lo que hemos cubierto hoy. A pesar de que hay más de 2.000 millones de personas que profesan ser cristianas, ¿cuántos realmente conocen y guardan la palabra y el camino de Dios? El hecho es, no podemos ser verdaderos cristianos y no seguir a Jesús. Afirmar que es cristiano significa que debemos seguir a Cristo. Seguir a Jesús significa que debemos observar el sábado.
Para discutir estas sorprendentes enseñanzas de Cristo, nos acompañan Darris McNeely y Gary Petty. Aquí está una pregunta. ¿Deberíamos realmente sorprendernos de las enseñanzas de Jesús acerca del sábado? Absolutamente no, Steve. Cristo fue el creador. Se le describe como aquel por quien todos los cielos son creados. Y en Génesis, donde encontramos ese relato de la creación, Él creó al hombre a su imagen. Y entonces el siguiente acto creativo fue el sábado del séptimo día. Y eso viene antes de la entrega de la ley. Cualquiera de los convenios del monte Sinaí y los otros pactos del Nuevo Testamento. El sábado ha estado en vigor desde la creación. Cristo dio el sábado cuando dijo que Él era el Señor del sábado. Estaba describiendo exactamente lo que el Génesis nos dice y lo que toda la Biblia menciona de ese punto en particular. Estos dos puntos es realmente importante. Aquí tenemos a Pablo, dice que Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. En Génesis, el creador, el que hace la creación es Jesucristo. Y es Él quien creó el sábado. Lo vemos venir como un hombre y Él dice que el sábado es para toda la humanidad, no solo para los judíos, para toda la humanidad. Y es obvio que el sábado fue creado para todos y no ha sido eliminado. Cada raza, cada etnia, no solo para los judíos o Israel, sino para toda la humanidad. Sí, lo crítico es saber que la creación es donde empezó ese sábado y hasta el hecho de que Dios mismo descansó en el sábado y lo separó, lo que a veces es impactante para que la gente se dé cuenta de que es uno de los desafíos que tenemos, es cuando oímos cosas como esta. ¿Qué hacemos cuando reconocemos que esto es algo sorprendente? ¿Cómo debemos manejar este tipo de cosas? Bueno, llegas a un punto en la vida que debes reconocer que esta palabra es la palabra de Dios o no. Creemos que es, y si usted cree que es, le dice entonces qué día es el sábado, y debe observarse para que tenga una verdadera relación con Dios. Y así estás en un punto en tu vida donde tienes que hacer lo que la Biblia dice y cosechar sus bendiciones, o rechazar su instrucción y su guía en tu vida. Hay consecuencias para eso. Hay un Dios. Él nos creó. Él sabe cómo funciona la vida. Quiere que seamos felices y que obedezcamos y le sigamos. Tenemos que ir allí y descubrir lo que Dios quiere y para adorar a nuestro Dios. Y lo ponemos en primer lugar. Hacemos lo que Él dice. Y eso puede ser un desafío porque a veces nos encontramos en un lugar totalmente diferente. ¿Cómo evitamos el engaño? ¿Cómo evitamos esa perspectiva en nuestras vidas? Al obedecer, solo puedes probar a Dios, probar que Él es Dios, probar que Él es el Dios que Él describe en la Biblia, llevándolo a su palabra y luego actuando según las instrucciones que Él dice. Dios dice, probar con su ley y en el día de reposo. Entonces podemos y debemos hacer eso, y al hacerlo, entramos en una relación con el Dios de la creación, que entonces está trabajando con nosotros. Entiéndalo. Y si ya has llegado tan lejos en el programa con nosotros y en este tema, Dios ha comenzado a levantar el velo de su mente, y eso entonces pone una decisión sobre usted para actuar. Dios puede estar actuando ya en su vida, y usted tiene que comenzar a hacer su parte. Creo que es donde todos nos hemos encontrado y es el punto más importante en este tema. He estado estudiando ese libro desde que era un niño. Lo que Dios quiere para nosotros está allí. Deberíamos sorprendernos, lo que significa que debemos ser humildes, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios. Hay tantas cosas que podemos aprender cuando realmente hacemos las cosas que dice la Biblia. Siempre es interesante saber que escuchar es una cosa, pero hay que hacerlo y desarrollar esa relación cuando realmente lo seguimos. Ha habido mucho que considerar acerca de las verdaderas enseñanzas de Jesús. La verdad de la Biblia está en marcado contraste con los conceptos religiosos tradicionales. Durante todo el programa de hoy he cubierto algunas diferencias entre las enseñanzas de Jesús y el cristianismo. Es difícil imaginar que es realmente posible ir a la iglesia y no seguir a Jesús. ¿Cómo puedes discernir las enseñanzas genuinas de Jesucristo de aquellas que son falsas? Para ayudarle a hacer eso, tenemos una ayuda gratuita para el estudio de la Biblia. Jesucristo, la verdadera historia. Este valioso folleto le ayudará a entender mejor
quién es Jesucristo verdaderamente y lo que realmente enseñó durante su ministerio de 3 años y medio. Para solicitar su copia gratuita de Jesucristo, la verdadera historia, simplemente contáctenos en eui.org o puede ir en línea a beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Cuando solicite la ayuda de estudio de la Biblia, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de las Buenas Noticias está llena de artículos prácticos para ayudarlo a fortalecer a usted y a su familia y ayudarle a entender las noticias y los eventos mundiales, así como ayudarle a entender mejor la Biblia y lo que está por venir para nuestro mundo. Una vez más, para ordenar su ayuda de estudio gratuito, Jesucristo, la verdadera historia y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en eui.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leer o descargar estas publicaciones informativas. ¿Le gustaría aprender más sobre las verdades inspiradoras de la Biblia? Puede unirse a mis compañeros de Beyond Today y yo cada 2 miércoles por la noche para nuestros estudios bíblicos en vivo. Además, queremos que sepas que la Iglesia de Dios Unida tiene más de 400 congregaciones que guardan el sábado a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Lo invitamos a que nos contacte o envíe un correo electrónico a uno de nuestros pastores que estaría encantado de proporcionarle información sobre la iglesia o simplemente contestar sus preguntas sobre la Biblia. Compruébelo en la web y cuando visite beyondtoday.tv, espero que se una a nosotros durante toda la semana para nuestros videos en línea de diarios de Beyond Today. Estos videos cortos cubren muchos temas bíblicos y eventos actuales. Es un hecho. El cristianismo moderno a menudo se opone a las enseñanzas de Cristo. Jesús claramente dijo que muchos escucharían falsos maestros y falsos cristos en lugar de él. Debemos decidir seguirlo en el camino correcto. Así que recuerde, no podemos afirmar que creemos en Cristo sin entender y obedecer lo que él enseñó. La única manera de entender verdaderamente es leyendo su Biblia y aprender sus enseñanzas. Ore por la inspiración y dirección de Dios. Cristo no quiere que usted afirme ser religioso y solo posea una débil comprensión de lo que Él realmente enseñó. Si le asombra las enseñanzas de Cristo, aproveche esa oportunidad para actuar. Estudie esas instrucciones y elija cambiar. Confíe siempre en Jesucristo para ayudarle a vivir por medio de cada palabra de Dios y esfuércese por seguir su ejemplo en todas las cosas. Este es el programa de hoy y asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de nosotros. Sintonícenos de nuevo para otra edición y únase a mí en la oración. Venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.